El miedo en el cine desde un inicio ha servido de forma catártica. Sentir miedo en una sala de cine es una de las formas más fáciles de tocar con las emociones más profundas del ser humano. Las inquietudes, las represiones y los traumas que nos habitan se remueven en una sala de cine para recordarnos lo vulnerables que somos ante el peligro. Por eso, el peligro siempre se va ligada al sentimiento del miedo. Y en el cine tenemos dos géneros que exploran esa parte de la humanidad. El horror, el miedo puro al peligro, y el terror, el miedo a un peligro incierto, al desconocido. Las películas de monstruos de la Hammer Film clásicas, La maldición de Frankenstein, La momia, o Las dos caras del Dr. Jekyll, los slashers setenteros y ochenteros, La masacre de Texas, Halloween, Viernes 13, los clásicos del género, Psicosis. El terror y el horror han gozado de un cariño enorme por parte de los cinéfilos. Sin embargo, ha sido recientemente que los géneros han tomado un personaje principal en la industria y la cultura. Nombres como Robert Eggers, Jordan Peele, Ari Aster, Julia Ducournau, Ty West se han encargado de llevar a lo más alto de la técnica cinematográfica dos géneros que han captado ya el cariño del público general. Por eso, hoy venimos a hablar de las películas de terror contemporáneo en este nuevo viaje a la luna. Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de Viaje a la Luna, podcast traído por ustedes por el Grupo Estudiantil de Cine del Tecnológico de Monterrey, Filma, @filma.mty. Nos encuentran en Instagram y en Twitter, ahí para que estén al pendiente de las proyecciones que estamos haciendo, los eventos que vamos a tener. Hoy tenemos el tercer episodio, estamos con 5 invitados ahora, veremos el número, vamos aumentando la producción de este programa. Por este lado tenemos a Alex, un conocido ya aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y tenemos nuevas caras. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Aquí. Ray, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Presidente de Filma. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos. Y JP, Bernie Rips, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy lleno de opiniones y muy emocionado por abrir la boca. Lleno para expulsar tu veneno, ¿verdad? Tengo bastante acumulado, de hecho. Ok. Muy bien, una aclaración antes de empezar el programa es que se nos fue decirles en los episodios pasados, es que abajo en la descripción les dejamos la lista de películas de las cuales vamos a hacer spoilers, de las cuales vamos a entrar a la trama de la película. Entonces, si quieren checar ahí y estar seguros de qué películas vamos a decir cosas indebidas y de cuáles no, ahí está abajo. Entonces, hoy venimos a hablar sobre el terror, del horror y del terror en el cine, un género que ahorita es lo más top a nivel mundial y que tiene también tanto de forma pública, de forma comercial como de forma técnica, ha adquirido muchísimo con los últimos años. Entonces vamos a hablar sobre las películas que son importantes para entender el terror actualmente y posteriormente vamos a hacer como un análisis de qué significan esas películas en la actualidad. Entonces, el terror y el horror, como ya dijimos, son dos géneros que suelen confundirse un poco. El terror es prácticamente el miedo a lo desconocido, que vendría siendo de alguna forma el miedo más puro, ¿no? Porque el horror sí que genera un terror, pero es un terror a un peligro latente, un peligro conocido, como las películas de los monstruos, como las películas más, las del slasher, ¿no? Los zombies. Y el terror juega más con la tensión, con lo que no se ve. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de las películas. Tenemos aquí una lista de películas, no nos vamos a ir en orden por ahí, pero sí vamos a empezar con una película que fue importante en esta nueva sección, que fue mencionada como terror elevado, que vendría siendo La Bruja de Robert Eggers. No sé si hayan visto La Bruja de Robert Eggers. Sí, la vi. Una película de 2015 que es básicamente un terror histórico, sobrenatural sobre unas brujas. Es una conversión, una crítica también a una familia, una deconstrucción de una familia, aunque sea medieval, y está muy interesante también en un aquelarre demoníaco
Sí, muy divertido. no te imaginas cómo va a Muy acabar divertido. esa película. Fer, ¿tú ya viste La Bruja? Ya la vi, yo vi La Bruja porque la compré por accidente en Amazon y no, claro, yo había escuchado de ella, pero dije, no, pues luego la veo y estaba como en la lista de, pues la veré después. Estuvo en Netflix un buen rato, no sé si siga todavía, pero no, ya no sigue. No, creo que ya no. la quitaron. Ay, claro. Y de repente un día pues estaba en Amazon, ya sabes, curiosando y de repente la compro por accidente y dije, no, pues qué me queda de otra más que verla. La vi durante pandemia. De hecho, fue en pandemia donde vi la mayoría de estas películas. De las Porque- que vamos a hablar hoy. Sí, de hecho, porque antes de pandemia yo no era fan del, o sea, no es que no era fan, pero yo no había visto casi ninguna película de terror. O sea, todas las películas de terror clásicas como Halloween, The Shining, todas estas me tocaron verlas en pandemia, porque nunca me llamó la atención hasta el punto donde dije, no tengo nada más que hacer en pandemia, entonces vamos a ver, porque nunca le di como el intento a ver si me gustaba o no el terror. Y pues para ese entonces la única película así que digamos de terror que había visto que me gustó en el cine fue la del Conjuro, pero fuera de ahí ninguna otra. Y La Bruja fue una de esas, sí. A mí me gustó mucho. Considero que, de hecho, con ese empecé. Se me hizo muy como, me llamó mucho la atención, muy atractivo como el guión, la manera en la que habla. O sea, es completamente... Sí. Hablan en inglés antiguo y eso da un efecto muy interesante en la película. Ajá. Porque también te da más ambientación y todo como las luces del lugar está tétrico, y como solo son la familia en medio del bosque en la nada, da uno más miedo. Y bueno, esa película yo la vi hace poco porque sí la vi a propósito, a diferencia de Fer, porque vi la de Northman, la del Hombre del Norte, y vi que era la de La Bruja del mismo director y la busqué y la vi, y con el inicio me impacté mucho porque empieza en que la bruja se lleva al bebé que acaba de nacer de la familia y lo despedaza y se baña con su sangre, literalmente. Ya te estamos diciendo la película, perdón. Vamos a Avisamos. Sí, no vale mucho la pena. Sí, Yo la quiero ver. son los primeros 5 minutos eso. Es que si. Sí, vi lo del bebé, de que solo que le agarró el bebé, pero de ahí no nada. Bueno, sale una escena de ella así como con un caldero, Sí. como preparando el bebé. Ya, qué bueno, está bien, ya, ok. Pero ahora sí, vela, o sea, sí vale mucho la pena, es una experiencia ahora sí. Sí. No, sí, Y sí, si la quiero ver. vela en inglés. Ah, pues sí. Se ambienta bastante bien que hablan en inglés antiguo. Es que si de algo podemos estar de acuerdo es que Robert Eggers. Robert Eggers, sobre todo, maneja muy bien la ambientación. Eso es como Sí. su marca personal, porque tanto The Lighthouse. el hombre The Northman Y las tres, de hecho, que The hay. Lighthouse es cómo te crea tensión, ese estirar ese chicle, pero de forma muy realista. Sí, Muy realista. O sea, es muy llevado a los sentidos. Sí, es muy detallista con Él todo. siempre ha Muy dicho detallista. que antes muerto que hacer una película en la actualidad. O sea, él prefiere de que Sí, cierto. pasó en el pasado y Sí, más. de seguro hecho, que nunca va a ser es por algo. eso que, por ejemplo, la de Northman dijo que, o sea, le gustó hacer esa película, pero es la última vez que va a hacer un blockbuster de ese tamaño. Sí, Por lo mismo de que le gusta más como algo más personal. lo siento en lo de Nosferatu. Ajá. Que esa me- Nosferatu. Estoy muy emocionado. Sí, por yo eso. también, más. Yo también. Bill Skarsgård me gusta muchísimo No, como ya que actor. sacaron la... Por eso que mencionas del horror elevado, yo creo que sí, o sea, la verdad La Bruja no es un buen ejemplo de horror elevado, pero sí se ve bastante cómo fue una de las películas pioneras de ese género, principalmente por lo que mencionan de la atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera es una de las herramientas principales de las películas de horror elevado como más resonadas. Por ejemplo, yo creo que por eso La Bruja es una película que a mucha gente no le gusta, porque es como cuando lees un libro de 120 páginas, bueno, La Bruja es un libro de 600 páginas, ¿no? O sea, tienes que tener un ojo muy perceptible y tienes que poner un gran porcentaje de ti como espectador como para realmente entenderla o realmente disfrutarla, más bien. No diría entenderla, pero para disfrutarla. Tienes que ser muy partícipe, tienes que interactuar mucho. Exacto. Sí, tienes que entrar muy de lleno como la película, porque sí, la película va lento. Es una película lenta. Sí, es una Sí, película sí, sí. lenta, se toma su tiempo, se centra más como en los detalles, entonces tienes que ser como bastante... Y no tiene una estructura narrativa clásica. No es algo que... Eso también saca a la gente. Ajá, no es algo que sea digerible a su 100%. Yo tengo mis opiniones de la Bruja. O sea, sí me ¿Sí? gusta. No, me gusta mucho. Y lo mismo de la ambientación. Pues sí tiene una vibra buena. Pero
para mí, o sea, es el parteaguas de todo eso. Es todo lo que es. Ok, sí. O sea, siento que no no tiene tantos temas. O sea, tiene lo de la familia, lo de la cabra. Sí, no. Es lo que es. Sí, No es tanto más de como, lo se que- disfruta mucho por como el detalle que le mete Sí, y sí. la producción y esto. Es una Pero- gran dirección. Sí, es tanto una gran de dirección. actores, porque Anya Taylor-Joy, su primer proyecto. Es su primer proyecto y Lo hizo muy bien. lo hizo bastante se bien. convirtió como directamente debut. en una superestrella. Sí. Entonces, De hecho, ahora que lo planteas de esa manera, yo creo que podemos hablar bastante bien de otro ejemplo de una película que solo es lo que es. a ver. ¿Cuál? Y esa película es mucho más reciente. Y yo creo que incluso puede haber algunos tintes como de algo post horror elevado, porque aunque creo que ahorita está en su auge, creo que ya están empezando a surgir géneros nuevos. Ok. Y esa es X. Ah, sí. Porque Sí. Mia Goth está, o sea, como el camino que está tomando su carrera, yo estoy encontrando muchas similitudes con el de Anya. Porque igual, X es un slasher hecho y derecho y realmente no promete ser otra cosa, pero es muy bueno siendo lo Sí. que es. Sí, sí. Es lo que es. Es lo De que hecho, es. X, o sea, sí tiene. Sí, igual que The Witch. Como The Witch es terror sobrenatural, es lo mismo para los slashers X. Bueno, sí tiene temas de la adultez, o sea, lo de la vejez. Sí, 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 la parte como de nostalgia, ¿no? Ajá. Sí, de Sí. la vieja. Pero solo es un buen slasher. Ajá, sí. Es lo que es. Ajá, sí. Es un buen Pero, viendo la imagen más grande, yo no voy a hablar de spoilers de esto porque esa Sí, película sí, todavía sí, ni sí, siquiera ajá. sale aquí y Jaime me va a odiar. ¿La por lo de- que voy la a de decir. X? No, la de Pearl. Ah, la de Pearl. Ya la viste. Ya vi Pearl. ¿Ya viste? No manches, ¿dónde? La vi pirateada, la Ajá. grabaron con un teléfono y yo no pude resistirme. Es que ya me iban a salir spoilers en TikTok de edits de Pearl y dije, no voy a permitir que TikTok me spoilee esa película. No sé, yo no Mejor la ven en podría. ciudad. Yo no podría con la calidad. Yo prefiero tener valor. Yo solo te, ¿Sabes qué? Yo no me arrepiento de nada. Yo disfruté la película. yo Pero solo te juzgo. sí voy a decir que se ve que Ty West pensó muy bien esto. Y también me sorprendí mucho cuando vi que Mia Goth también participó en escribir Sí. la historia. Y ya en la parte de Pearl se ve mucho más estos tintes de horror elevado y como de atmósfera, pero de una manera mucho más activa, o sea, mantiene el ritmo de X, pues, pero se ve que es una película más, como dirían algunas personas, pues más mamadora, ¿no? Ok, que va a ser una trilogía, ¿no? Sí, con Maxim. Sí, Dije sí. que Scorsese ahí habló muy bien de Pearl. Sí, también. Por eso me tiene Sí, intrigado. ¿cuál crees tú que está mejor entre X y Pearl? Yo ¿Cuál te gusta creo más a ti? Creo que, de nuevo, voy a decir lo que dije hace un momento antes de que empezáramos a grabar. Es como Folklore y Evermore, ¿no? Pueden verlo como- sí, sí, ok. Y cuando salga Maxine, va a ser. Ajá, más. y es que yo entendí algo hace poco. Y es que Ty West lo que está intentando hacer no es una trilogía. No. Son dos historias que convergen en un punto. Y el otro día le estaba diciendo esto a Jaime precisamente, que cuando salga la edición especial de A24, ¿no? Con los 3 películas, vamos a ver cómo va a ser Pearl por Maxine. Y obviamente el por, que es la X, va a ser... Exacto, cuando convergen las dos. Ok. ¿Qué es el horror elevado, JP? Ah, Porque no sé creo cómo que explicarlo. muchos que no... Pues es cuando introduces un diálogo social, para mí. Al terror. Ajá, pero no de una manera descarada. O sea, creo que, de nuevo, o sea, Get Out es otro buen ejemplo Sí. de una película pionera de horror elevado porque se ve como que están tanteando apenas como la manera en la que funciona este género, ¿no? Porque Get Out tiene un mensaje bastante evidente, ¿no? Que es este problema del racismo contemporáneo en Estados Unidos. Pero esta evolución se puede ver en Oz, que ya tiene un mensaje mucho más difícil de entender, La algo de mucho Oz. más crítico. Me Personalmente, a mí me gusta más. Más Oz. A mí me gusta más A mí Oz. Sí, no, y es Sí. que el mensaje de Oz creo que aplica mucho más a países de Latinoamérica, porque Sí. al final del día, El muro. Sí. no, más allá de lo del muro, que creo que eso ya sería como una mentada de madre, ¿no? Eso ya es. El problema del racismo en Get Out, pues se ve como algo bastante gringo, ¿no? O sea, es una... Sí, una- todavía es sí. muy como dentro de La sociedad de USA, por ellos. USA y ahí está. Pero en Oz ya se habla más como de temas de clasismo, ¿no? Exacto, De una ya brecha escala. entre dos clases sociales. Sí. Que en Estados Unidos pues sucede ser algo racial, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica pues es algo que es mucho más gris que eso. Obviamente hay factores de racismo de por Sí, medio, pero Claro. hace un énfasis en todos los demás factores que pueden influir, ¿no? Las oportunidades que tienes, las amenidades con las que naces, como todo esto del privilegio, ¿no? De que en qué punto de la carrera naces. Sí. O sea, el horror elevado es cuando, pues, un terror lo puedes aplicar como a la vida, pues, real. Ajá, a la lo vida que tú cotidiana. vives, que no sé
Hasta cierto punto, por ejemplo, a mí el horror elevado también es, por ejemplo, agarras una historia que puede tratar tanto como de la familia, puede tratar acerca de temas sociales y lo pones como en un ambiente, ¿qué pasaría si? What if si? Lo pones como en un ambiente de terror. Es que Y al final de cuentas eso termina convergiendo entre sí. Los elementos de terror terminan como dando como el contraste a la historia que se quiere contar, pero hay una historia por medio que se quiere contar. Por ejemplo, bueno, No, ya. de que no sé si entrar en el género, pero como todo el concepto de Black Mirror y ese tipo de cosas, Ah, claro. también cuenta, ¿verdad? Sí, de hecho. Ok. Ahorita dio una entrevista por Halloween Ends, John Carpenter, está haciendo tour. Y ok. le preguntaron del terror elevado, ¿qué Ah. opinaba? ¿Y luego? Y dijo que no sabe qué es eso y que terror es terror, que se dejen de mamadas. O sea, válido, la verdad. ¡Qué old school! ¡Qué ok! Vale. Si alguien tenemos que escuchar es a John Carpenter. Eso John Carpenter. Justo. Bueno, yo tengo mis opiniones de Halloween. Tú siempre tienes tus De opiniones. la original. De la original. A ver. A ver. Exprésate. Tengo que admitir que aunque yo sé que fue una decisión consciente, me molesta que habiendo películas como por esa época como Viernes 13, el güey dijo, no, yo no quiero ni una gota de sangre en mi película. No, pero fue el primer slasher, Halloween, según yo, ¿no? Sí, no, yo digo porque era una posibilidad incluir ok, sangre sí. y él decidió no hacerla. Según yo fue porque no se quería complicar, por lo de presupuesto y demás. O sea, porque no podían repetir escenas. Si la máscara se dañaba, ya no hay más. ¡Hala! No sé qué decir, simplemente creo que fue una mala decisión, le tuvo miedo al éxito. Halloween pudo haber sido mucho mejor si hubiera tenido un poco más de sangre. Ok. De John Carpenter, fíjate que me gustó un poquito más la de The Thing. Sí. Ah, Sí. ya tengo. Está genial ese Pero ahí tipo. sí juega con los efectos especiales. Claro. O sea, ahí ya sí, ahí toma como más el riesgo, Los prácticos. Sí, no. ya los efectos The prácticos. Thing Sí, está muy buena. Un poquito Jaime me dijo que hay una todavía más viejita de The Thing y yo no tenía idea de La de eso. Howard Hawks. Sí. ¿Qué existe? No es. Uno de los Tampoco. clásicos. Sí, es una película muy antigua, creo que del 40 o algo. Ala. 40. Pero esa era como la película canon. Ok. Y está muy gracioso que ahora sea John Carpenter, que es un director que está. O sea, era un gran admirador de Howard Hawks y termina siendo una película que termina siendo más conocida que la clásica. Que la- ¿Estás hablando de esta? No, esa es la de. Esa es la de John Carpenter. Sí, eso es la de John. Si quieres por la de Howard Hawks, pero digo, los dos a su cierto modo, una siendo una película muy clásica, otra siendo una película ya moderna, son joyas. Sí, Joyas no, bastante. la verdad es que sí. Son- Y es que, o sea, es raro ver los casos cuando el remake llega, bueno, como llega a superar a la original. Que los Igual casos. eso le pasa a Suspiria. Un caso de La verdad eso, es que yo lo veo posible. Porque la Bastante. nueva- No me invento. un caso de eso quizás no tan mamador, pero por ejemplo las de It, las nuevas, Oh. a otro nivel o sea, de que me encantan, a mí me gustan mucho. Tengo mi problema con la. No, no te gusta. Yo también tengo Es que yo leí el libro, ese es el problema. Es que yo leí el libro. No me molesta tanto como cambiaron el film. No, es que yo amo esa película, pero la odio a la vez. Justo. Te voy a decir que no me molesta. No me molesta que no hayan incluido la orgía de los niños. No, me Preocupante sería que sí te hubiera molestado. Sí, no, pero. Acabas de decir algo muy importante sobre por qué mucha gente piensa que la viejita es mejor que la nueva. Y Sí, yo tiene personalmente creo que la nueva es mejor que la viejita, mejor adaptación. Pero la cosa es que gran parte del factor de terror de It era que el payaso se veía como un payaso normal. Sí. ¿Sí te a mí gusta? sí me gusta. Yo sé que tiene muchos problemas. sí tengo yo mis- sé que dura mucho. Pero. Pero Sí. si vieron 4 horas de Avengers, pueden ver Sí, 4 sí. horas. A mí lo que me conflictúa es todo eso de que vamos a matarlo con el poder de la amistad, que siento que es del libro directamente, Ese es el libro. pero no sé, de que No, es de único. hecho, no tanto. Es que la cosa es que el libro No, introduce no, toda una recuerdo. mitología súper. Sí, y con lo de la tortuga también. Ajá, o sea, y lo condensaron Ajá. demasiado. Pero es que yo tengo una pregunta para ustedes y me interesa bastante saber su opinión. A ver. Es una pregunta que ya tiene mareados a todos mis amigos porque siempre hablo de esto. Tengo A un ver. ensayo de hecho al respecto. Mi tesis va a La ser tesis. eso. Va a ser tu tesis de grabación. Definitivamente. Voy a buscar la manera de que arquitectura tenga que ver con eso. Yo opino que la adaptación perfecta de It, así la perfecta, la que saldría bien, tendría que ser una miniserie Sí. de 8 episodios animada. Animada estaría. Estaría para muy explicar chido animales, animado. estaría- Para explicar como lo que es Pennywise Más- y todo. Más allá de eso, o sea, sí para darle chance como de que se establezca Se bien la explore historia, pero lo digo más bien el tema de que sea animada porque muchas de las formas que toma Pennywise, claro que si quiere ser fiel al libro, no estoy hablando, Claro. Claro. pues muchas de las formas que toma Pennywise son de monstruos clásicos, que obviamente si tú ves ahorita a un güey disfrazado de Frankenstein, pues no te vas a cagar de miedo, ¿no? O sea,
Sí. Entonces, solo puedes exagerar esos rasgos y volverlos como aterradores Sí, con la animación. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de la crítica que hacen en la 2 de como la metacrítica de que Stephen King no sabe escribir buenos finales? ¿Tú que leíste el libro? Sí, hay- Porque yo he leído libros de Stephen, que hay unos que la verdad sí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho Carrie, pero hay otros donde digo, o sea, como que la trama va empezando bien, el desarrollo bien, pero luego el final como que... Yo para mí de que ya más en general, no tanto de que quizás esto, los libros de Stephen King, he leído varios, la verdad, me gustan mucho sus premisas, sus ideas, sus conceptos, los conceptos. pero a la hora de ejecutarlo, quizás no cuando se produce en la pantalla así, pero en el mismo libro se mete muchos detalles que no ayudan Sí. o sea, muy innecesarios, Sí, y es sí. tedioso, y luego no se traduce bien. Se y pierde ahí, ¿no? Sí, Se pierde, opino se lo mismo. pierde. Añade muchas Pero- cosas innecesarias a la historia. Sí, Pero lo que por se le ejemplo, ocurre lo que sus dije de conceptos. lo que pasa en It, o sea, por ejemplo, yo también leí el libro, lo de los niños también, y luego también hay otras escenas que también dices, Sí, cuando ella se pone a ver a los bullies. ajá, sí, Ajá. ándale, te quedas Es como de, despectivo. ok, de que, Funcionable. ¿en qué punto tú estabas como mental para escribir Sí, sí. esto? Entonces te quedas como, Digo, Oh. Stephen King dice que no recuerda haber escrito Cuyo, porque en ese entonces se metía demasiada Sí, sustancia. Ah. sí. Pero fíjate que esa escena de los bullies, que bueno, para los que no lo sepan, hay una escena donde Henry Bowers, que es como el bully más Sí, bully sí. de todos, se da cuenta de que no es heterosexual porque un amigo suyo le está pues ahí tocando el asunto, ¿no? Ajá. Y, Matando. o sea, la verdad, de muchas de las escenas controversiales, yo creo que esa es una que debieron haber conservado, más que nada por el contexto social. ok, Sin embargo, sí creo que es un poco problemático el hecho de que el único personaje como gay sea el bully. el bully. Pero como quiera hay tintes raros en el libro de que Eddie y Richie. no, en el libro no es No. con Richie, en el libro es con Bill. Sí. Tienen como Ah. que una tensión extraña. Es algo mucho más unilateral. Pero pues sí, no, la verdad es que yo creo que Stephen King sí batalla mucho para escribir buenos finales. Y yo creo que para mí crecer fue darme cuenta que él no es el mejor autor de horror. Sí. Como Ah, quiera, sí. siempre va a tener un lugar especial en mi Sí, corazón. es como, sigue estando ahí, ¿no? O sea, Es que sí. tiene no muy le da buenos mucho conceptos, cariño. la verdad. Sí, Sí, muy el buenas cariño que le ideas. tienes es como una de sus tres mínimo tiene que gustar. O sea, de las que ha hecho. Tiene un imaginario muy vasto. Muy amplio. Y muy La verdad es que cinematográfico también. También. Que por cierto, Igual con lo del Resplandor, de que a él no le gusta la película, a mí me gusta mucho, Son- pero el libro Ay, definitivamente son me gusta totalmente mucho. diferentes. Sí, Sí. de que- sí, son diferentes, pero... Hay una miniserie que él hizo de Resplandor y es horrible. Pero él sabe que es horrible. Irónicamente. Sabe. Sí. O sea, imagínate que te hagan una adaptación tan, pero tan culera que digas tú, yo sé que no me va a salir bien, pero prefiero que esta sea la adaptación. Quiero que mínimo exista una que sí le haga justicia. Ay, no, ¿Cómo a mí la verdad, yo le tengo mucho cariño a la película, me gusta demasiado. Aquí se puede notar Sé que Bernie no le gusta The Shining. Sí, Este hombre odia es que el Este hombre concepto odia de que el contexto detrás de la producción y eso de que sí Es horrible. dices está muy gacho de que, pero la verdad de que el resultado a mí me gustó mucho. Me gusta igual muchísimo el libro, pero sí diferentes. Sí. Ajá. Pues, mira, yo tengo un problema con El Resplandor. Y una vez estaba hablando con mi papá de eso en en mis tiempos de pubertad, ¿no? Él me estaba explicando por qué esa película era increíble. Y me dijo, es que es muy buena porque tú todo el tiempo estás pensando que algo va a pasar. Y él hace las cosas para que sientas una tensión. Y luego no pasa nada. Y luego yo me quedé así como, ¿escuchaste lo que acabas de decir? No pasa nada. Y, o sea, realmente sí, el güey pierde la cabeza, ¿no? Y empieza a perseguir a su familia y ve de que a un bartender fantasma. Pero fuera de eso casi no pasa nada en la película. Es como La Bruja, a lo mejor, como tú la ves. Pero, yo creo que La Bruja es como... Lo manejó mucho mejor que Stanley Kubrick. Hay mucho más temas de la bruja que el Resplandor. Robert Eggers, pues siempre se va a la mitología. Primero. Sí, o sea, él brujas. siempre ha dicho que estudia cabroncísimo primero todo y luego después, o sea, la verdad mis respetos para un director que se empeña en aprenderse de que todo lo de la The mitología. Lighthouse. The Lighthouse. Unas madres que- Sí, o sea, los diálogos con los que hablan William y Robert, sí, o sea, estudia cabroncísimo. Bebe y lo mucho ha de dicho. la mitología. Bueno, se ha basado en el mito de Proteos y de. ¿Cómo se llama? Prometeo. Prometeo y Proteos. Pero el hombre del norte no estoy tan seguro que sea una película de terror. No, es más acción. Es un épico. Sí, es épico. Es una épica. Sí, totalmente. Es ver Macbeth de modo vikingo. No, o sea, es Hamlet. Ah, sí, cierto, me equivoqué. Es Hamlet. En lo que se inspiró Hamlet. Shakespeare para hacer. Pero las que sí son de terror son. Son The Lighthouse The y Lighthouse The y Witch. La Bruja. Los Ujú. dos son
Peliculones. The Lighthouse, yo me acuerdo cuando la vi, la verdad no le entendí nada. No, pues no. Absolutamente nada. Sí. Y creo que nadie que la haya visto una sola vez puede decir, yo entendí esa película. Están mintiendo. Creo que es un poco, obviamente bebe mucho del expresionismo alemán, películas como The Lighthouse, sobre todo en la parte técnica, en la parte de la imagen, por supuesto, y la historia creo que tiraría más como algo más impresionista, como meterse en la cabeza de Robert Pattinson, no me acuerdo de su nombre, de su personaje. Sientes como claustrofobia. Por lo mismo de que están en el faro y luego estos dos personajes, o sea, están comiendo y hay como riñas entre ellos y se ve que hay mucha tensión de muchas formas. La verdad es que sientes tensión de muchas formas. Más que nada con las alucinaciones que tiene el personaje de Robert Pattinson con la sirena. Cuando poco a poco su mente se va deteriorando. Sí, no, o sea, si te quedas como... Hay un punto donde cuando están bailando, y que la habitación está hecho un desastre y están bailando y dices, ¿va a pasar lo que yo creo que va a pasar? ¿O solo soy yo? ¿O no tengo idea de qué está pasando? Pero... Sí, creo que de lo que más habla el faro vendría siendo es justo esas tensiones entre dos hombres. Ajá. Que por supuesto que tira a sugerir de una tensión sexual, evidentemente. No sé, creo que tira más al cómo... creo que es un estudio más de Robert Pattinson que de la relación de ellos dos. Aquí Willem Dafoe es quien haría como un papel de una meta que superar. Y creo que la historia es completamente de Robert Pattinson. Y el personaje de ¿cómo se llama? Willem Dafoe viene a servir a ese personaje, siendo de alguna forma su tutor, su maestro, su enemigo. Es una tensión muy muy extraña. Sí, se podría decir que sí, porque pues al final es Robert yendo al faro y ver qué demonios hay ahí y darse cuenta que lo que hay ahí no es lo que él esperaba. O sea, también siento que habla mucho como de lo que es ser como greedy, como sí, ajá, exacto, codicioso, y Willem Dafoe funge como este obstáculo que lo impide como ser por 100% lo que realmente es su naturaleza del personaje de Robert. Y una vez que ya no está en la escena el personaje de Willem Dafoe, Robert se desata y pues pasa lo que sucede al final, ¿no? Que es, ve la luz y pues se termina madreando y se muere y el pigeon se le termina comiendo. Yo disfruto cuando desmadra la gaviota. Sí, la verdad sí, porque al final el personaje es detestable. O sea, a mí no me cayó muy bien el personaje de Robert Pattinson al final. Sí se me hizo bastante detestable. Bueno, sí, independiente de eso, es un papelón. Claro, no, sí, o sea... Y qué injusticia que esa película no tuvo ni toma. No. O sea, no toca, o sea... Es Hollywood. A24, las películas que ha hecho, que son, pues, estas dos de Robert Eggers y de las que vamos a hablar, estoy más seguro de la lista que tengo. Que hay Aster, no ha tocado ninguna. En general el terror no lo suele. No lo suele. Si no suele tienes un drama, no va a pasar. En general los Oscars no deberían ser Sí, no. de que... Los Oscars ya no son un chiste, o sea... Sí, no. Hollywood. Sí. La que sí llegó a entrar fue la de Get Out. Bueno, sí, Sí, ganó mejor screenplay o... Sí, ganó Sí, guión original. Yo no soy Sí. muy fan tampoco Que no creo que era el mejor guión. de Jordan Peele, la verdad. ¿Cuáles guiones estaban ahí? Ya no me acuerdo yo la verdad. 2017. No, ninguna me ha gustado así. Que había otro. Es Ah. que A mí la de Oz le tengo como mucho cariño, igual de que A mí me gusta mucho Jordan Peele. Oz. A mí me gusta Jordan Peele y más con la nueva de Nope. No la he Yo de visto. no. A mí me gustó más Get Out que No. ¿Te gustó más Get Out que Nope? Siento que Nope es un buen punto medio entre Get Out. No, siento que Nope es un buen punto medio entre Get Out y Oz. Porque tiene como la parte como de Get Out que tiene una muy buena, como un muy buen mensaje. No está tan como en la cara como Get Out, pero la escala, yo la siento como un espectáculo Nope. yo reconozco que Jordan Peele es un excelente director. Sin embargo, creo que sus historias están muy claramente hechas como para pues apelar al demográfico de Estados Unidos, ¿no? O sea, siento que habla de muchas cosas que solo los gringos van a entender o van a sentirse igual de afectados por eso, ¿no? O sea, siento que es... Sí, principalmente es en su audiencia. Ajá, y por ejemplo, yo creo que
si Jordan Peele hubiera sido un director mexicano y hubiera hecho una película como Get Out, pero con un contexto más latinoamericano, más sobre el clasismo, más sobre el malinchismo, pensaríamos que es más brillante, nosotros, ¿no? O Jaime y yo, al menos. Yo con Jordan Peele, o sea, sí, da igual, creo que aprendo a apreciar su técnica. Obviamente es un director que conoce. Simplemente sus películas, las 3 que han salido, me han parecido como películas muy cotorras. ¿Cotorras? Así, cotorras. ¿A qué te refieres la palabra? Con películas que están bien, son muy cómicas, creo que no van como mucho más allá, no. Sí, tienen su comedia negra. Sí, que comedia. No, definitivamente tiene comedia. No, Sí, definitivamente es más una comedia que una película de terror. Sí, Porque sale porque volando el de la moto. al final sí, o sea, se mofan mucho de las cosas. Sí, si entra Del al showbiz. género del terror, no, es por 2 o 3 secuencias que tiene la película, pero en general es una Pero que es- 2 o 3 secuencias. es una película divertida, colorida, No, es que no. entretenida. Son No. muy buenas escenas, son muy No, buenas. todo el tercer acto, no, la verdad, cinematográficamente. Sí. Lo que Ay, sí que maneja muy bien es mezclar estos discursos sociales con películas distendidas y que funcione muy bien y que funcione para las masas y que sea divertido y entretenido y que pueda también generar cierto terror A mí, o incomodidad. a mí Jordan Peele me gusta mucho. O sea, todos, digo, Get Out, naturalmente, pues no me proyecto mucho, ¿no? Claro. Porque Sí, de que Oz, White. Oz me gusta mucho. Siempre Sí. en su momento me intrigaba demasiado. O sea, la idea de Sí, a mí mismo también. Sí, también. Y Nope es que bueno que tocó otros temas. O sea, todo lo de la explotación del entretenimiento y esa como obsesión. Sí, Eso es algo en lo que me puedo identificar un poco más. Es un tema mucho más universal. exacto. Y no me gusta mucho. Sí, no diría que es terror. En lo de Gordy están los 2 temas de la película. Sí, Lo de la explotación. Lo de la como búsqueda obsesiva por el entretenimiento y tratar de domar lo indomable. Sí. Porque hace paralelo con lo de el personaje de Steven Yeun con Jim Jacket, o sea, el alien. Sí, sí, sí. Intenta usarlo para entretenimiento y pues. Sí, y a la par lo trata como de domar porque cree Ajá. que dominó o domó A a Gordy, cuando realmente estoy bastante seguro de que Gordy se lo hubiera cargado si no hubiera llegado la policía y le hubiera disparado. O sea, Lo tiene lo del director. O si no hubiera estado el zapato. sí, lo del director de cine se me hizo bastante interesante. O sea, como la obsesión de llega un punto donde ya tengo lo que yo quiero, sin embargo, quiero más y pues ya se lo terminan cargando. Sí. Y A mí no me gusta mucho. sí, a mí también, la verdad que sí. Y por ejemplo, incluso los mismos protagonistas, OJ y que le llaman OJ también es el guiño. Y su hermana realmente son dos personajes que como yo lo veo, no saben cómo lidiar con el duelo de la muerte de su padre. Entonces se obsesionan con el Jean Jacket y en vez de como pasar ese duelo como una forma como natural, están en la casa del alien, porque en ningún momento ninguno de los dos cuestiona, no, eso no es un alien. O sea, llega un punto donde, o sea, la hermana le dice, es un UFO y vamos a cazarlo, y él de que, ok, vamos a cazarlo, y Sí, ni lo dudan. no dudan ni por un segundo de que no puede hacer otra cosa o los tachan de locos. O sea, Sí, es una película que va muy al grano. sí, va de que vamos y También, por esto eso se es. me hacen películas muy como Cotor. para Buena consumir, palabra. muy cotorras. Muy cotorras. Pero con eso que dicen de Total. la explotación y de cómo se representa en las películas, creo que podemos hablar de una película, un clásico, de hecho, en mi opinión, del efecto que tiene la explotación en las personas. Y esa película es Perfect Blue. Pues yo creo que es una película que innovó bastante, ¿no? Porque, para empezar, menciónenme 10 películas de horror animadas, ¿no? Que realmente sean de horror. Y todos los cuadros increíbles, me atrevo a decir icónicos, llegaron, o sea, fueron tan importantes en la historia del cine que pues un director, perdónenme, no me acuerdo el nombre del director de Black Swan, pero pues, Darren Aronofsky. Sí, ¿sabes? pues ese güey compró los derechos de esa película para agarrar cuadros, ¿no? Para agarrar planos y poder ponerlos en su película, que pues Black Swan, de hecho yo creo que Black Swan y Perfect Blue son 2 películas que deberían verse en paralelo, Sí. porque la protagonista pues está... La obsesión. Exacto.
Sí. Sin embargo, sí creo que hay una dualidad muy interesante entre estos dos personajes, porque la protagonista de Perfect Blue está haciendo un esfuerzo muy grande por separarse de lo que era en el pasado. Y la otra se quiere meter dentro de... Ajá, y la otra se está aferrando a Sí. algo que siempre se le ha sido inculcado toda su vida. Sí. Black Swan contaría, o sea, sé que no es como terror, Yo sí- pero a la vez yo sí Yo lo no he veo visto como... Black Swan. Yo sé que. ¿No has Black visto Black Swan? Swan? he visto Black Swan. No, Yo Black Swan tampoco la he es visto. una representación muy buena de un thriller. Sí, es que sí, y por ejemplo, hay algo que ahora sí que como voy a pasar a otra película que está en la lista. Sí. Siento que ya te da terror, pero no porque haya como algo, un elemento como un monstruo o un alien, sino es más como la obsesión de esta persona que dices, no mames, ¿hasta dónde va a llegar? Y de hecho, también es el mismo terror como psicológico que yo percibo, no de la misma manera, pero percibo también en Last Night in Soho. Me gusta mucho cómo en esa película, o sea, es de Edgar Wright. Edgar Wright nunca antes había hecho algo de terror. Y luego cuando te dicen de que no va a ser una película de terror, un thriller, y dices, no manches, o sea, ¿cuál va a ser como el sujeto? ¿O qué va a ser el elemento de terror? Y te das cuenta que el elemento de terror es el hombre. O sea, son los hombres. Igual, esa película, en mi opinión, hubo un Ya momento me donde dio miedo estuvo de esa. que en una cuerda floja, Sí. muy delgada, porque Sí. ese pedazo donde se revela, ¿no? Que el antagonista todo este tiempo realmente fue Sandy Ajá. y ella era la viejita, y realmente lo que la protagonista estaba viendo era los fantasmas de los señores Ajá. que ella mató. Ujú. Yo me quedé así como que, ok, ¿Qué? vamos a ver qué hace, Uy. porque, Sí, porque no quieras estarle dando... No los redimas a los güeyes. Exacto, y pues obviamente pues, al final la prota pues dice, no, déjenla sola, no los voy a salvar, ¿no? De que lo que hizo estuvo mal, pero no voy a perdonarles la vida. Y no sé, yo creo que es una buena película, creo que sí hizo un esfuerzo muy grande por sensibilizarse con el tema. Creo que no se siente como... La verdad yo no puedo decir mucho, ¿verdad? Yo soy un hombre, pero creo que no se siente tan morboso como en otras películas donde otros directores, en su mayoría hombres, sino todos, explotan este elemento del abuso sexual como para generar shock. No se sintió como algo así, No. pero sí creo que empieza a tocar algunos temas que digo, creo que una mujer lo hubiera podido explicar mejor. Mejor. Eso te iba a decir, ojalá estuviera aquí Emilia, porque tengo curiosidad de su opinión. Pero Sí, ese como nuevo subgénero entre... Sé que hay otro ejemplo, pero tengo Men, la que salió ese año. yo todavía no la he visto. De Alex Garland. Nadie la ha visto. Alex Garland. ¿Tú ya la viste? Ya está en pirata. Tenemos Eres igual que yo, entonces no te puedes tenemos imaginar. dos piratas. Yo la vi, Dos piratas. yo la vi en HD. Yo no Yo me somos muero por iguales. Pero... sí, De hecho, vi el póster de Men Ah. apenas va. de hecho, justo ven. Sí, ven. Y es que también, pues Dudosa. tú ves ejemplos de películas que tocan temas similares pero dirigidas por mujeres. Por ejemplo, Julia Ducournau, ¿no? Que pues es una genio, la verdad. Yo creo que Raw es de mis películas favoritas de toda la vida. Y pues es muy interesante ver cómo ella toma estos elementos del body horror, específicamente en Titán, que creo Titán. que Ah, no no. sé si podría... Es un muy buen ejemplo de body horror. Sí. Sí, la verdad Y- es que sí. Si ustedes vieron Titán, pues ya ven que la primera escena es la prota entrando a un club de strippers y de carros. En una entrevista, yo la primera vez que la vi me quedé así como que, wow, esto lo dirigió una mujer, ¿no? A lo mejor estaba un poco sesgado. Pero cuando escuché la entrevista, o más bien leí la entrevista de Julia de cómo fue su proceso para hacer la película, me quedé muy impresionado por lo que ella dijo, porque estaba hablando de que esa escena lo que tiene de propósito es como establecer esta manera en la que los hombres ven a las mujeres, ¿no? Las ven como posesiones, y por eso el club tiene un carro, o sea, es un club de carros y de ok. mujeres que bailan encima de los carros, porque son dos posesiones que los hombres usualmente suelen asociar, ¿no? Porque ven a las mujeres como objetos, al igual que ven a su carro, de que casi siempre escuchas el arquetipo, ¿no? De que súper puñetas del güey que le pone el nombre, no sé, de cualquier nombre. Taylor a su carro, ¿no? Porque es un Swift, y cosas así. Entonces establece muy bien este tono de la película de cómo hay esta opresión medio sutil, pero a la vez muy abrumadora hacia las mujeres. La verdad, no sé, es una película que a mí me gusta mucho escuchar opiniones. Es muy bueno. Pero bueno, ya hablamos sobre Jordan Peele, ya hablamos sobre Robert Eggers.
Y falta un autor que ha sido muy importantísimo, muy importante, que tampoco hemos hablado de él, Ari Aster. Ari Aster lleva dos peliculones, una carrera muy corta todavía, al igual que Peele y al igual que Eggers. Pero es un autor que llegó por la puerta grande y llegó con un estilo muy marcado a hacer dos películas que han sido muy importantes también. Y el corto de los Johnson. Por un lado tenemos Hereditary, el español no me acuerdo cómo lo pusieron. El legado del diablo. Ah, sí. Hereditary. O sea, te la soltaron ahí, o sea. Te la soltaron. Así se la bañaron. Y que es una película God. fuerte, interesante en el sentido de cómo trata la familia, cómo refleja a como la el familia duelo y también, lo que viene después de una tragedia familiar muy cañona, obviamente llevándolo a siempre extremos, llevándolo a estos ambientes del terror y más bien la cabeza mucha del horror, que es eso lo llevó. Cuando le corta la cabeza a la paloma. Escenas muy fuertes también, muy buenas, muy bien grabadas y actores increíbles. Toni Collette hace una de las mejores actuaciones de la década, podría decir yo. La verdad que sí. Entonces no lo nominaron, me imagino. No, ni el chiste. No lo nominaron. Terror no me toca. Y por otro lado tenemos Midsommar. Midsommar fue otra película que, funcionó porque tiene la misma tronco. El tronco es común entre estas dos películas, son películas hermanas que, sin embargo, tratan temas muy diferentes, tratan temas similares, la familia de y una ruptura. Muy diferentes. Ajá, un breakup en Midsommar. La película es acerca de una ruptura. Y en las dos también hablan del duelo. Y del duelo. Ajá. Sí, y de sectas satánicas. Claro, eso está ya de por medio. Detallito. Eso ya es starter pack de Ari Aster. ¿O paganas? Pongamos paganas mejor. Y Midsommar, pues es una película que lleva la iconografía mucho más allá. Es una película completamente iconográfica. La verdad es que sí. Que es el foreshadowing. Es cuando te muestran como una escena. Es como cuando te dan la idea de que algo va a pasar. Como dan señales. O dicen algún comentario que luego en la película pasa, pero eso lo decían al inicio de broma y ya lo termina pasando. O por ejemplo, dentro de Midsommar, dentro de Midsommar, el foreshadowing, aparte de la evidente, el principio que te muestra toda la película, un foreshadowing es, por ejemplo, al inicio, en la habitación de la protagonista, Dani, el cuadro donde está el oso y una niña, una chava como tocándolo así. Eso es un foreshadowing, al final de cuentas eso. Totalmente. Sí. Pues sí, ya viene una tercera película de Ari Aster con Joaquin Phoenix. Sí, es la de Boulevard de las Decepciones. Sí. Disappointment Boulevard, que se ve interesante. de otra forma. De los tres, yo me quedo con Robert Eggers, la verdad. Pero Ari Aster ha hecho escuela, yo creo yo también. Ari Aster sabe muy bien cómo incomodarte. Sí. O sea, a mí sabe muy bien cómo sabe muy bien. A mí me gusta mucho cómo te incomoda. Y por ejemplo, por eso mencioné la de los Johnson, que es su tesis. Porque esa película no será otra cosa más que incomodarte perfectamente. O sea, nos platicó un maestro en un taller de cine de que esta fue la tesis de Ari Aster. Chéquenla, no se las voy a poner aquí. Ustedes chéquenla en su casa y tengan su criterio. Y ¿todos aquí la vieron? ¿Todos aquí vieron el...? Sí. ¿Sí? No, pero díganlo. Bueno, pues es prácticamente la historia de una familia de Estados Unidos que pues pues todo empieza cuando el niño está explorando su cuerpo. Ajá. Y entonces puberto, ¿no? Entonces llega el papá, entra a la habitación y pues la encuentra en el acto. Lo sorprende con las manos en la masa. Y le dice que es normal, que no pasa nada, que pues es cosas pubertos, o sea, que es totalmente natural. Pero, plot twist, la foto con la que el niño estaba explorándose era la foto de su papá. De su papá. De su papá. Y luego también es como juego de que el niño termina manipulando al Al papá padre. y
O sea, de que también de que cambian los roles y se escondan y que la esposa también y todos terminan. Sí. ¿De qué película estamos hablando? El corto de tesis de Ari Aster. Sí, entonces ya después, ya con Midsommar y con Hereditary, ya puedes ver muy bien cómo amaestró la parte de cómo saber incomodar a la audiencia. Y con muchos temas, y en este caso me gustó mucho que hasta ahorita sus 2 películas hablan de temas como bastante terrenales. La familia, el duelo en una ruptura, de que con tu exnovio, el tóxico. Entonces, eso Midsommar, y es lo que estábamos hablando ahorita del terror como elevado, de que agarras como este tema y lo pones como en un punto donde el terror lo rodea, pero la historia es la que sobresale de él. No, y aparte algo que siempre sobresale de Ari Aster es que él es trata muy bien a la audiencia, o sea, él siempre te recompensa si eres un buen espectador, especialmente en Hereditary, más que en Midsommar, Sí. Porque la atención al detalle que tiene, ¿no? O sea, es increíble volver a ver Midsommar después de un tiempo y luego prestar atención, por ejemplo, a la parte donde está el personaje de Toni Collette visita a la única amiga que hace en el grupo de ayuda, y siempre encuentras un detalle nuevo en la sala, ¿no? Sí. De la mujer, que te da a entender que ella era parte de la secta que adoraba al Paimon, ¿no? Y en Midsommar, pues están todas la icónica figura de la cara, ¿no? Que se encuentra en el arbusto en un pedazo donde tienen trips psicodélicos. Y es que eso es otra cosa. Yo siento que en el mundo del horror está bastante normalizado esto de que las películas de horror le suceden a los adolescentes. Y Ari Aster vino a romper ese estigma y dijo, también le pasan a los universitarios. A los Un paso arriba. Claro que sí. Exacto, porque, no sé, Midsommar toca como muchos temas que siento que solo se viven hasta la universidad. O sea, el simple contexto de que el amigo del prota Para hacer su tesis. va a hacer su tesis. Ajá. Y lo quieran o no, yo creo que Midsommar es una muy buena película post-breakup. Ya sé que se supone que todo esto de que si al final piensas bien por ella, pues realmente Te está manipulando. y la secta sí te manipuló, pero pues todos sabemos que el güey se lo merecía, Sí, ¿no? claro que sí. En general el director nomás, de que volviendo un poquito a lo de la simbología, mucha gente le molesta de que no, pues si vas a una película quieres entenderla, que no sé qué, pero personalmente a mí me encanta terminar de ver una película, o sea, analizar qué entendí yo y luego ver, analizando esta película, detalles que te perdiste, porque es muy padre decir de que, esto era por esto, y luego volverla a ver. La verdad siento que es una experiencia que quizás no es de que la ves una vez y ya te vende la película, pero para mí la verdad siento que lo disfruto mucho, todo ese proceso de entender el contexto, investigar un poquito, ver los detalles, volverla a ver, y pues mucha gente le frustra, es como un hit or miss, siento. Sí. Yo también pienso que es muy interesante como cuando ves la primera vez la película, no ves tantos detalles que ves en la segunda vuelta y empiezas a decir, oh, wow, como que ahora sí me gusta más, o como que, espera, y eso es lo de Leonardo DiCaprio ahí viendo la tele. Sí, eso es fantástico porque muchas personas lamentablemente no le dan la oportunidad a la segunda vuelta. Y por ejemplo, regresándonos tantito, por ejemplo, a películas como The Witch o The Lighthouse, donde hay bastantes detalles, y las personas simplemente no le van a querer dar como la segunda oportunidad porque la primera no fue como la experiencia como, wow. Pero no es como que todo su valor recaiga en la segunda vista. O sea, Sí, no. O sea, ok, tal vez The Lighthouse es un poco diferente ahí, pero por lo menos The Witch, Hereditary y Midsommar le entiendes. O sea, sí entiendes qué pasó. Tal vez no la pintura completa, pero de que entiendes. Ya cuando, por ejemplo, ves Midsommar por segunda vez, ya es cuando ves los detallitos como Ajá. las pinturas y wow, no manches, o sea, el detalle que le ponen acá se aplaude. Sí. Ya está. Como ya sabes qué pasa en la película, entiendes los factores que son los foreshadowing Ajá. dentro de ella. Sí, prácticamente dices, o sea, el guiño de, ya sé. Y es que también en películas como Hereditary, y ya específicamente en Hereditary, yo pienso personalmente que el mejor horror siempre aparece desde puntos donde se supone que no hay horror. Tomando la icónica línea que dice Ari Aster que Hereditary no es una película de horror, es un drama familiar. Yo creo que él sabe que no es una película, que no es un drama, que obviamente es una película de horror, pero yo creo que él empezó escribiendo Hereditary con el enfoque de que era un drama y se volvió una película de horror. Y en lo general, cuando ves una película que no piensas que es de horror y luego hay un elemento de la nada que dices, oh wow, esto me saca de pedo, no, esto me puso muy incómodo, creo que es cuando es más impactante. Sí. Como Coraline, sí, como un pequeño paréntesis, es una película que juega muy bien con ese tema. Sí. Y eso que es una película para niños y personalmente es de las que más me perturba. Ay, sí, yo la verdad soy de esas personas que desde chiquita
ha sido como, no sé, siempre ha estado ahí, ha sido mi película favorita desde los 4 años. Sí. Y sorprendidas. de verdad, ahorita que ya estoy más grande y la he visto 1000 veces, siempre fácil. Y los detalles y el horror, o sea, y de la perspectiva de una niña, luego la perspectiva de un adulto que pues está viendo esta historia y todo, o sea, tiene tantas cosas que rescatar de esto de pues del otro mundo, de que lo que implica psicológicamente, del drama familiar igual, porque hay un drama familiar, Incluso, o sea, todo. No, y es que la verdad, yo personalmente pienso que la película es mejor que el libro, porque en el libro no entran tanto en detalle como en las motivaciones que tiene la otra mamá. Siempre es muy sencillo, ¿no? O sea, es la fórmula de Hansel y Gretel. O sea, yo me quiero comer a tu hija, yo te quiero comer, ¿no? Y tú escapas de mí. Y tan. Pero en la película hay piezas de diálogo que te dan a entender que las intenciones de la Belle Dame son más extrañas. O sea, de repente le dice a Coraline cosas como, yo quiero que te quedes y quiero quererte y quiero que seas mi hija y quiero ser tu mamá. Y pues de hecho uno de los acuerdos del trato, de cuando hacen el juego, en el último acto de la película, Coraline dice, si pierdo, me pondrás botones en los ojos y te dejaré quererme. O sea, ella como que dan a entender que tiene un conflicto interno entre el deseo de ser una madre y el luchar contra su instinto predatorio, ¿no? Sí, y de hecho también, por ejemplo, incluso la película te empieza a dar miedo en las partes más bonitas, cuando ya, o sea, desde el principio cuando entra al otro mundo, sabes que algo no, esto se va a ir rápido, o sea, se va a ir a algún lugar, pero no va a ser bueno, y es tétrico cómo te lo muestran todo tan perfecto, pero lo que se me hizo más tétrico es, o sea, es como cuando la mamá o el papá, especialmente la mamá, te mostraba la sonrisa, pero no podías evitar notar que los ojos eran botones. Y entonces te quedas como, oh no, de que algo no va a ir bien aquí. No, la verdad, Coraline, igual con esos elementos, o también tiene muchas cosas que analizar, la verdad, de que no es una película así simple. Por ejemplo, cuando te da el wivey, de que, como dijiste que te molesta que hablara, no habla, y luego le cosió la boca y ese tipo de cosas, es la verdad, qué padre que lo puedan implementar de esa manera en una película para niños y que se pueda disfrutar como niño y también lo puedes disfrutar como adulto y amante del terror, o sea, wow, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron muy bien. Es un muy buen cuento de hadas moderno. Es un cuento de hadas, es una película de terror, es una película que habla también sobre la familia, ¿no? Sí, de hecho. De Hereditary, por ejemplo, ahora volviendo un poco a Hereditary, creo que el concepto principal es la construcción de la familia, el cómo una tragedia puede llegar y destruir todo lo que se había construido a través del amor. ¿Qué relación hay entre las películas de terror y la reconstrucción de la familia? Como el destruir lo ordinario, ¿no? Lo cotidiano, el ir más allá y llevarlo a terrenos donde genera inquietud. Digo, es que en Hereditary aparte es muy interesante ver que la tragedia, que pues al principio es la muerte de la abuela, ¿no? Y después es la muerte de Charlie, realmente no fue la causa, fue el detonante, porque pues salen muchas cosas que dice la mamá, ¿no? De que yo ni siquiera quería tenerte cuando estaba embarazada, pero mi mamá me obligó y cosas así, o sea, te das cuenta que la familia estaba rota desde el principio. Sí, es exactamente lo que iba a decir, o sea, la familia ya estaba mal. Yo siento que nada más es exacto eso, o sea, nada más detonó para que eventualmente escalara la cosa y terminara pasando pues, todo el desastre que se hizo, ¿no? A partir de las tragedias se empeoró todo súbitamente. Y de alguna manera eso se siente muy realista, ¿no? Porque creo que es muy común ver familias que ya empiezan con muy malas bases. Empezando con que pues a veces son matrimonios arreglados o hay de repente, no sé, hijos que no querían tener. Y llevar a los personajes al límite, ante un peligro tan grande como es un terror sobrenatural o lo que sea, hace que salgan hace que esas razones equivocadas por las cuales comenzó esa familia, pues dejen de ser ignorables. Ajá. Sí. Entonces. Y ahora, más de manera como general, quizás no en el ejemplo específico de Hereditary, pero pues como es algo tan recurrente en películas de terror, porque es algo como común, es un horror común que muchas personas viven, de que la familia decompuesta o la pérdida, el grief y bueno, ¿cómo se llama? El duelo. Y como
cuando estás en esas de que cuando hay conflictos familiares o el duelo, no sabes cómo vas a reaccionar, cada quien reacciona diferente y llevarlos como a estos extremos de que no es solo es el duelo, también está pasando algo sobrenatural, de verdad es algo que pues la gente de cierta otra manera, bueno, 100% se va a identificar y por eso da más miedo, no solo te da miedo el demonio, te da miedo que te veas identificado con la situación realista de la película. Entonces, eso es muy fuerte y muy... que algunas personas quizás no lo razonan, dicen, no, nomás me dio miedo el demonio. Pero internamente todos saben de que, también me da miedo lo realista. Ajá. Y hablando específicamente de la familia de Hereditary, la familia en sí a mí me abrumó. O sea, a mí me abruma bastante la dinámica familiar que tienen entre ellos. Es horrible. O sea, el papá está, pero a la vez es un fantasma prácticamente. Es un fantasma, sí. Y luego, por ejemplo, la escena que más me quedé como... ¿qué onda? Fue cuando muere Charlie, el güey se va a su cama a vivir y de repente en la mañana el güey con indiferencia como que se despierta y escucha los gritos de su mamá cuando ve pues a Charlie decapitada y dices, no manches, o sea, Es que yo no lo eso- sentí como indiferencia, yo lo sentí como que... Sí, el trauma, o Ajá, sea, es como, estaba sí. choqueado, o sea, por eso es la escena toda en silencio, que lo ponen a él un buen rato ahí viéndole la cara de sí, que de te hecho, acabo de se hacer queda con la cara y de... no sabe qué hacer con el cuerpo. Literalmente no sé por qué hacer con el cuerpo. De hecho, toda esa escena, la verdad, a mí me pareció hermosa porque es algo, o sea, quieras o no, sí es real, o sea, no sabes cómo se reaccionar en esa no sabes situación. cómo vas a actuar, ¿verdad? Es algo tan como, ¿cómo se dice? Crudo y humano, o sea, de que neta esa escena y todo, de escuchar el grito cuando él se despierta, no, o sea, es tan realista, o sea, es tan crudo, y o sea, estás y es tenso que- en todo momento. Ahí sale a relucir la importancia del diálogo con la cámara, ¿no? Porque en ese momento tú te pones en los zapatos del hermano mayor y se ve precisamente ese juego en el enfoque, ¿no? De que voltea a ver como un milisegundo al espejo y luego regresa Sí. la vista y se- al volante y yo creo que es algo bastante humano y, o sea, lo que hace esa escena es que te obliga a estar en los zapatos del hermano y te obliga a ver las cosas específicamente como él las está viendo y te comunica sin ni necesidad de ninguna palabra que él en serio desea que eso no hubiera sucedido y está en una negación y la arrastra hasta el momento en el que no la puede... Ya no la puede contener. Ajá, porque pues él se va a dormir y se acuesta y todo ese tiempo tú sabes que él está pensando mi hermana está viva, mi hermana está viva, mi hermana está viva y es hasta que escucha que su mamá grita. Y que- dice, no, ya. Ajá, no, esa la- escena de verdad, Sí. mis respetos. Sí, como le hicieron. Sí, también, y luego, o sea, a partir de ese punto, o sea, cuando estás desde la perspectiva del hermano, ya te sientes como, se siente densa la cosa, te sientes totalmente abrumado, apabullado, o sea, ya no puedes, o sea, el hermano es como de todo el peso sobre sus hombros, dices, no, o sea, pobre Aparte güey. sabes la culpa que él siente, porque Sí, sí, él sí. sabe, o sea, Él sabe qué onda. su diálogo interno Ajá, de que por qué me exacto. fui, por qué no, o sea, sin que te lo digan así, o Sí, sea, y pesa tanto que es abrumador, o sea, hay un punto en la película donde yo sí le pausé tanto y dije, a ver, respira tantito porque... La primera vez que yo vi también. Sí, que, vi ay no, de después que de nada. tantito, de que... Ya después la ves. y- Sí, ya en la segunda, tercera ya te das como... Es una película que da miedo. que da miedo. Ajá. Da miedo. Sí, y eso sin contar como los aspectos sobrenaturales, como El que horror. se empieza a incendiar o las cabezas. sí. O sea, obviamente eso sí te ponen Pero los pelos lo de más punta, pero- Que lo embrujan y todo. Sí, Lo más inquietante es, creo que la parte en la que vas conociendo los personajes, como vas conociendo primero a Toni Collette, y que claro. es una de estas artistas de Miniatura. Sí, Sí. ajá. y todo, como que tú sientes ya algo raro desde el inicio, es lo que más incómodo te pone, fuera de que le corten la cabeza. Sí, en sí la dinámica familiar, por ejemplo, desde que entraron a la casa después del funeral de la abuela, Mm. la dinámica ahí se nota como de esta familia no es funcional. Hay algo que no está funcionando aquí. Y por ejemplo, yo noto más que nada en la relación de Toni Collette y el hijo. O sea, se siente un odio. Y luego volverla a ver y darte cuenta de que muchas cosas las planeó la secta. Por ejemplo, yo recuerdo que yo no me había dado cuenta de que el accidente donde se muere Charlie fue algo que planeó ¿Cómo? la secta. ¿Cómo Sí, lo planeó? Sí. hay una parte donde, Sí. creo que tú me habías dicho que hay una parte donde están, que ellos le pusieron el pastel a la nuez para que, perdón, la nuez al pastel, precisamente para causar un ataque alérgico a Charlie, y el poste donde ella pues choca, ¿no? Y pierde la cabeza, tiene el emblema de Paimon ahí grabado. Sí. Y no, la verdad es que yo creo que la verdadera víctima ahí es Toni Collette. Personalmente creo que ella es la que la pasó peor de todos. No, yo creo que el hijo.
No, es que mira, también en cierto punto. Imagínate matar a tu hermana. Es que, por ejemplo, Toni Collette te ponen también la perspectiva de que ella está como en el limbo, ella está Sí, perdida. Ajá. Y te abruma mucho el saber de que. Porque te ponen mucho en sus zapatos. Y más que nada, cuando ella está perdida, su familia no es quien ella siente que necesita. Entonces, por eso recurre a lo que termina llevándolo la señora de la secta. Y con ella se termina como apoyando. Pero este punto de estoy perdida, estoy en el auto, lloro y hay un punto como ya estás como en... Está completamente rota. Está rota y está como en autopilot, o sea, no va a ningún lado y te abruma mucho como esa sensación y te la ponen muy bien. La película sabe cómo ponérsela muy bien al espectador. es muy evidente cómo la mamá de Toni Collette le dejó muchos problemas, ¿no? Sí, o sea, sí. a mí se me hizo muy... Me gusta mucho cómo utiliza el diálogo como para llenar piezas de contexto. Como esto de que el recipiente original del demonio, por así decirlo, debía ser el hijo y como la abuela siempre estaba como muy al pendiente de él. También esto de que había un tema extraño de que el rey Paimon prefería tener un recipiente masculino y como solo pudo terminar el ritual con Charlie, por eso convenció al personaje de Toni de ponerle ese nombre, porque era un nombre andrógino y aunque el nombre era Charlotte, ella le decía Charles. No, o sea, hay como un un emblema o no sé qué era de que una carta o algo así donde se refiere a Charlie como Charles. Ok. Muy interesante, Hereditary. Muy interesante. Sí. Es de las actuales, yo creo que Hereditary es la que más ha impactado, más que La Bruja, más que El Faro. Entonces, pues a ver qué tal. Es que siento que Hereditary, a diferencia, por ejemplo, de Lighthouse o de Witch, siento que sí llegó a un punto un poquito más mainstream. A mí me tocó, por ejemplo, tengo muchos amigos que les gusta mucho el cine de terror, pero no han visto The Witch o The Lighthouse, pero sacan así Hereditary. Por lo mismo, no sé, me imagino que es por eso que llegó como a... Pero se ganó ese puesto, ¿no? O sea, Sí, eso es muy complejo. Sí. Ok, lo que podemos hacer ahora es hablar de unas películas que nos faltaron, que ya no son como de un director. Películas como, bueno, El Sacrificio de un Cielo Sagrado, que no es como tal una película de horror, es un thriller psicológico, pero vaya cómo genera inquietud esa película. Sí. Justo ayer la vimos. Ayer Sí. fue proyectada por Ayer fue FIFA proyectada. en Aulas En Aulas 3. Muy buena función. Sí. Estuvo Estuvo es bien. una película que todo el mundo dice, vaya, qué buena película. Sí. ¿Qué manera de hacerte odiar a alguien, ¿no? Ajá. O sea, la verdad es que sí, más que nada, por ejemplo, ayer se notaba bastante como en la función, todos están súper al pendientes de a quién va a matar, a quién va a matar, a quién va a elegir, de que todos ahí de que no inventes. Eso sabe muy bien cómo generar la tensión. Desde un punto... Yorgos Lanthimos en general es Lanthimos. muy buena en comedia. Sí, O sea, no sé si han visto... The Lobster. No, The Lobster también, pero su primera película. No me acuerdo cómo se llama. Canino. Ajá, en español. Canino es también una joya. Y sobre todo, Yorgos Lanthimos hace muy bien esto Sí. de agarrar una familia y Total. ponértela en entornos muy extraños. Yorgos Lanthimos es un grande. Y El Sacrificio de un Ciervo Sagrado es una de sus, yo digo que es cumbre. Por así. Creo que mucha gente no le gustó. A mí me parece A mí me gusta. una joyita. Yo siento que entiendo por qué no les gustaría a la gente, porque Sí. ayer estábamos debatiendo y después de la película, Ujú. y es que en sí no pasa mucho en la película, no, o sea, de que no... Se toma su rato y es lenta. Ajá, pero personalmente de que yo disfruté eso, o sea, Sí, yo disfruté que es una película, o sea, no te voy a explicar de que, pasó, no te explican nada, No. pero sentir la tensión desde que llegas y hablan de una manera tan monótona. El ambiente está tenso, tú sabes que es tan rara la familia, pero no por algo sobrenatural, pero no sabes si es sobrenatural o sabes de que me gustó. O sea, yo soy de que me gusta que me expliquen las cosas o me gusta poder investigar después y de que aquí hay una pista de por qué pasó esto, aunque lo tengan que investigar, pero esta no te dice nada. O sea, esta Sí. eso Sí. para mí me gustó mucho eso. De hecho, pero los diálogos... entiendo por qué no. Sí, de hecho, por ejemplo, los diálogos, Yorgos sí dijo que quiso hacer los diálogos muy robóticos entre la familia. Porque a final de cuentas es como un cierto contraste entre que la familia prácticamente tiene todo, pero es como muy monótona la forma en la que se comunican. Por lo mismo de que
¿cómo te fue en la escuela? Bien. De que, y se contestan hasta muy como la respuesta ya predeterminada y de que hasta la forma en la que se expresan cariño, más que nada como Muy británica. sí, muy de que ándale, de que sí, mi amor, te quiero, adiós. Y, o sea, es como lo dicen como lo que tiene que, pero no hay una emoción que veas que se está como plasmando. Y es un rasgo muy presente y consciente del director de Yorgos Lanthimos, que es esa frialdad que tienen sus imágenes. Son imágenes completamente atonales, inquietantes. El simple hecho de ver la imagen, como también te deforma las imágenes a veces cuando va caminando en el hospital, como que las imágenes completamente deformadas, blancas, brillantes, a veces hasta grises. En ese sentido, ahí sí que te pone muy incómodo, muy inquieto esa película. Eso también, por ejemplo, Yorgos se me hace alguien que sabe también cómo incomodarte. Más que nada, por ejemplo, hay un diálogo en la película que es el papá yendo con el hijo y le dice, ¿te puedo contar un secreto? ¿O quieres que te cuente un secreto? Sí. Y le cuenta yo y bueno, todo lo demás que el secreto que dices, hay o sea, y te das cuenta como lo inquietante que es realmente el papá. Y, o sea, sí te quedas como perturbado y ¿qué? Te quedas como, ¿qué le acabas de decir a tu hijo? ¿De qué? No, sí, secretito. Sí, tremendo secreto que se echó el papá, No, yo la verdad no sé por qué me gustó tanto, porque siento que, pues, no, de que no me hubiera gustado saber, pero la disfruté de que... Sí, se disfruta muy bien. Sí. Y realmente, por ejemplo, siento que ahí el personaje de Martin, Barry Keoghan, el niño, el adolescente, la verdad es que lo hace bastante bien, o sea, estable, aborrecible. Sí, exacto. ¿Qué pedo con este niño? ¿Cómo, o sea, de que... ¿Cómo lo puedes odiar tanto y a la vez te fascina tanto un personaje como dices, no manches, o sea, este güey es invencible, pero... Oye, porque el papá le hizo de prácticamente, o sea, lo amenazó y llegó a un punto donde los acostó desde que en su sótano y pues le daba de sus golpes, pero el niño incluso hasta se autoinflige para mostrarte que a él le vale un hectárea de chorizo lo que, o sea, lo que pueda pasarle a él, porque él ya está haciendo su venganza. Y sí, o sea, pero es detestable el maldito niño, o sea. Y y también el niño es incómodo, o sea, el niño te genera una incomodidad que dices, alguien yo tenía mucho miedo por la hija, porque yo creí que él le iba a hacer algo a la hija, o se le iba a llevar a algún lado, o cuando es la toma donde está en la moto. Yo dije, ay no, pues se la va a llevar, o la va a convencer de algo, y luego te dices, él ya le contó de la maldición, de que entonces la va a llevar. O sea, yo esperaba, no sé, que pasara una storyline con eso, tenía miedo por la hija, pero pues nomás está ahí, se desaparecía en la casa. Y la hija también era un personaje bien raro, porque, o sea, ella fue bien traicionera también, tuvo su... Estaba de que con quien la salvara lo que les tuviera que decir para que la salvara. Pero digo, eso se acuerda, o sea, me sorprende cómo el que muere es el único hijo que nunca intentó persuadir al papá. Nunca lo intentó manipular de ninguna manera. O sea, todos los demás, o sea, la esposa y la hija le estaban dando todas las razones de por qué las deberían elegir a ellas. Y el niño chiquito lo único que le dice es, ya me corté el cabello también. Aparte de eso, de que tengo 3 mejores amigos en la escuela. Y ya, es todo lo que hace. O sea, tengo 3 mejores amigos en la escuela. Y no es de que soy tu hijo, no es de que prometo lavarte los pies todas las noches. O sea, bueno, sí llegó un punto. La persuasión sí llegó a un punto, pero muy inocente. Porque es como cuando ya empieza a gatear en la cocina y le dice, ya me corté el cabello como tú querías. Quiero ser cardiólogo como tú. Y voy a regalar las plantas. Y el niño arrastrándose y dice, no, ya, salven al niño. Pero es cierto, o sea, el niño nunca llegó con una forma con malicia, simplemente es como su forma de decir, no quiero morir. Y en cambio, por ejemplo, la mamá, cuando le dice de que, o sea, cuando pues quiere tener como relaciones con el esposo y el esposo no la pela, y le dice, podemos tener, siempre, yo digo que me elijas a mí porque conmigo podemos tener otro niño. Y es como de, no manches, o sea. Incluso como lo percibes, no sé si por las tomas o lo que sea, pero por ejemplo el niño hasta te da lástima. O sea, las demás dices, ay, aquí están. Sí, de que, ay, sí, o sea, exacto. Y creo que por lo mismo es que al final es que él muere. Yo no creo que haya sido al azar en absoluto. No. Sí, y hace justamente lo mismo, ¿no? Llevar a esta familia aparentemente perfecta y aparentemente ideal. El papá doctor, un buen papá. Sí, buen papá, según, ¿no? Igual la mamá.
hasta que los pones en una situación tan al límite que te das cuenta que al final pues cada quien está viendo por su parte y familia hay muy poca. Otra película que es muy interesante, que habla justo también sobre la familia. De hecho, las dos siguientes películas hablan sobre la familia, por eso está esa pregunta tan latente, ¿por qué? ¿Qué relación hay ahí? Por un lado tenemos Un lugar en silencio, una película que no se aleja mucho del tipo de películas de las que hablamos aquí. Es una película más calmada, más le tira más como al blockbuster realmente. Es más blockbuster, también es más soft, no es tan no tiene tantos conceptos así como que te alejen tanto. Es una película más noble, pero experimenta muchas cosas, pero es muy divertida y es una gran película. En técnica sí experimenta muy bien, como más que nada la parte del silencio, claro. El cómo decide jugar con ello. A mí me gusta muchísimo, porque es lo que estaba diciendo de que hasta hace poco sí leí que John Krasinski fue quien después se terminó como incorporando al guión. Y él no le gustaban las películas, él no era como fan del cine de terror, y él se anotó porque le dijeron, es que va a ser más que nada una película que se va a centrar como en la familia. Y él dijo sí a esto, él fue quien desarrolló la historia de la familia, y los elementos de terror se incorporaron alrededor de. Pero a mí me gusta mucho, y me gusta mucho como hay una escena donde juega muy a lo Spielberg, como Jurassic Park, que es el dinosaurio. A mí me encanta mucho. Se aleja completamente de estas películas slasher que universitarios, unos imbéciles y merecen morir todos, porque esta es una película de una familia. Es una familia que se ama, es una familia que... Esta sí se ama, Esta sí se ama. De las pocas del terror que sí. Y no... Y era funcional y todo. Y habla justo lo contrario a lo que vendría a ser Hereditary o El sacrificio de un cuervo sagrado. Cómo al llevarnos al límite... La tragedia de los... A través de esa unión, de esa verdadera unión, es que logran sobrevivir. Y la escena final, la escena tristísima, no es una escena sangrienta, gore, es una escena emocional completamente, es una escena incluso hasta melodramática, podemos decir, dentro de una película de terror muy cool, como es. Dentro de un concepto muy, no sé si innovador, creo que ya se ha visto varias veces, nadie puede hablar, o nadie puede ver, o nadie puede escuchar, pero creo que está tratado de una forma muy, muy divertida, y los monstruos son muy padres. Sí, la verdad, también por ejemplo algo que leí es que esta película originalmente solo iba a tener como 2 o 3 líneas habladas, y no fue hasta que dijeron, la película solo se planeaba que el lenguaje de señas no tuviera subtítulos. Pero John dijo no, tal vez funciona en algunas partes, como en las partes más como de tensión, porque eventualmente pues pero la escena, por ejemplo, de cuando el papá y la niña discuten de que no funciona el aparato de la niña y que siempre es lo mismo, dijo John, es que en esa parte sí se ocupa como el diálogo, los subtítulos, para que las personas como puedan llegar a entender como el drama familiar que hay entre ellos dos, más que nada la hija y el papá, que es como el core de la película. Sí. Y al final, cuando le dice yo siempre te he amado, es como la parte más catártica, porque ya al final pues obviamente pues ya descubren cómo vencer a los Dark Angels o Death Angels, que se llaman los aliens. Pero la parte, como dices, ya agarró su pico, es cuando le dice que la ama y grita, y el grito de desesperación se siente, y pues se cargan a John Krasinski. Es una muy buena. Sí, es una muy buena escena. Y es muy Spielbergiana, como dijiste. Sí. A mí me estresa. O sea, de que sí, pero sí siento que hay muchísimas incomodidades. Bueno. De lógica. Lo de la cascada que me decías. Lo de la cascada y todo. A ver. Por ejemplo, te enseñan que hay una cascada, ¿no? Y en las cascadas pueden gritar, lo que sea, porque no hay monstruos, ¿no? Porque no tiene su casa. Una tiendita de la cascada. No, al lado, porque se supone que, está bien que ni siquiera la cascada cerca, y se supone que pueden hacer el ruido que quieran. Sí, en donde está el arroyo. Hay varias. Sí, te pones a pensar. Yo siento que por lo mismo que es como más blockbuster y así, de que es una película que vas a divertirte, no esperas de que así la masterpiece, de que los detalles. Ajá, sí. Yo siento que igual funciona por eso, de que
te vas a divertir, los elementos que sí son innovadores, pues está padre, o quizás no tan innovadores, pero que sí están bien hechos, están padres, pero no esperas como, tampoco andas analizando todo. No, totalmente es un problema mío, o sea, yo sé que para audiencias, o sea, yo sé que no es un problema, pero a mí sí me pone. Igual también, por ejemplo, me gusta mucho cómo juega con otros elementos muy juega con el elemento del clavo muy a la Hitchcock, de que el clavo ahí está, el clavo ahí está, el clavo, y luego llega un punto de, o sea, en el peor punto, obviamente, es cuando se va a encajar el clavo al pie. Esa escena de clavo es la que más. Pero que haya sido la mamá en el embarazo, te genera como el doble de estrés de, esta señora es una chingona, no grita y aguanta todo, o sea, Es un ejercicio. sí, aguantó de todo ya. Además de de aguantar todo. Además de ser un ejercicio como, es justo estas escenas como de concatenar o de poner dos escenas en paralelo, muy asfixiantes y muy de mucha tensión, creo que es un gran ejercicio de la película de trabajar el suspense. Sí. Así como, justo como lo entendía Hitchcock en su tiempo. Es de una forma muy clásica, de una forma muy clara, muy evidente, pero muy funcional. ¿Qué otras películas hay en la lista? Y siguientes películas en la lista. Bueno, de hecho, la siguiente película también habla sobre la familia. Que creo que trata más, se va más a un tema más específico que vendría siendo Cordero, Lamb del 2019, del director Valdimar Johansson, ópera prima, o sea, su primer película. Es un director islandés que trabajó en la industria del cine en muchos puestos variados, nunca había dirigido nada hasta que se decide hacer Lamb y le sale una absoluta delicia que es Lamb. Tanto en la parte iconográfica, en la imagen, en la forma de contar la historia, en las actuaciones y en el diseño artístico que está increíble. Lamb, una película que trata sobre el amor y esos sentimientos encontrados de unos padres hacia un hijo pues muy diferente. Muy interesante. Pero fíjate que yo no sé si diría que es de amor. Yo diría que es de desesperación. Sí, ajá. Precisamente por el elemento de la mamá biológica, ¿no? Del cordero o de la cordera. Porque yo creo que más allá del final, que es de que el momento donde se revela, ¿no? De que este ser antropomórfico oveja extraño, que probablemente era el papá. Esa parte donde la oveja está persiguiendo a la mamá, ¿no? Y luego escuchas cómo está de que gritando desde afuera. Y la señora eventualmente dice, pues ya estoy hasta la madre, ¿no? De que le da un plomazo a la oveja. No puedes evitar no sentir como que eso fue algo inmoral. O sea, de alguna manera tú sabes que no está bien. O sea, que no es la mamá de verdad y que pues tú ves como el cordero se cuestiona, ¿no? De que por qué soy tan diferente, por qué no me parezco a mis papás, de maneras sutiles y de maneras pues así como... Pues, acá low-key, pero o sea, como que está muy presente este dilema moral y sale mucho a relucir cuando llega el hermano de, no me acuerdo de quién era, creo que era de la mujer, Del papá. Era del papá, y dice, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Y pues siento que fue muy realista como esto, o sea, como él eventualmente se acostumbró y dijo, pues va. O sea, es el tipo de películas que se sienten como una historia que te podrían contar en un viaje a Europa. Y dices, bueno, pues chance y sí pasó. O sea, sí, ándale. No sabría, obviamente suena pues muy fumado, ¿no? El hecho de que sea un híbrido. Pero yo creo que es de las mejores películas que he visto en el cine. Y estoy muy feliz de poder decir que esa película salió en el periodo donde yo trabajé en Cinépolis. Porque eso significa que tengo un póster de esa película en mi cuarto. Nice. Y estoy muy feliz por eso. Pues ahí ¿No se pueden? llegué a pedir uno y sí me dijeron de que, claro. ¿Cómo los ok. pides o qué? Pues normalmente No te creo. me explicaron que es cuando ya la película no está como anunciándose, ya cuando justo acaba de salir, justo acabamos de quitar. Entonces tú pues ahora sí que tienes que ponerte como muy abusado e ir y pedir y decir, ay, todavía tienes el póster de esta película que acabas de quitar. De hecho, Igual y sí lo tiene. un amigo que trabaja me dio uno de no. Yo quiero yo quiero todas uno. partes. No, eso de Stanley. Sí. Uno de The Batman me hubiera gustado, pero... Difícil. Ey. Está muy interesante. La verdad es que creo que ganó el Festival de Venecia. Creo que ganó Ajá. Uncertain Regard. No, en el Festival de Cannes.
Y es una gran opción porque este tipo, ahora sí se están reconociendo películas de terror. Cada vez más hay más películas con mayor producción, con mayor intención también, con mayor discurso. Justamente creo que ese es justo la base del terror elevado, ¿no? Que ahora sí, hemos aprendido a darles un discurso y hemos entendido que el terror todavía tiene muchísimas puertas por explorar, ¿no? Muchísimas. Como por ejemplo, bueno, creo que hace rato hablamos ya sobre un autor muy importante, americano, y que está haciendo una trilogía de las más importantes, que es X. Ya hablamos un poco sobre Ty West, pero esto de los autores, que es un autor también bebe mucho de las influencias noventeras, saca X en 2020. Es un recordar los tiempos nostálgicos de los slashers ochenteros que comenzaron. Obviamente esta película es una hija bastarda de la masacre de Texas. De Boogie Nights también tiene su parte. Es una combinación extraña, pero que funciona también, y que es increíble que funcione hoy en día. Una película como X, que creo que muy bien lo dijiste, sabe lo que quiere ser, no aspira a buscar lecturas. No pretende ser para todo, realmente. Es que sí es una película compleja. Yo sí vendría a decir que X es una película compleja en la forma en la que confluye todos estos elementos, como la nostalgia, el tema del discurso sobre la sexualidad, que está muy marcado y que está muy trabajado, se nota que le dio muchísimas vueltas, y que todo fluya de una forma tan cool. Es una película con una mente muy brillante detrás. A mí me gusta mucho que uno de los elementos importantes es cuando están tocando una canción. Me gusta que esa canción obviamente fue a propósito, y esa canción es la de Landslide de Fleetwood Mac. Sí. Y pues habla, ¿no?, de este miedo a envejecer, este miedo a crecer. Obviamente no creo que la hayan compuesto como en esta idea de no quiero envejecer y ser fea. Creo que era más como esta idea de no sé si voy a poder manejar el peso de crecer, ¿no? Pero es bastante ad hoc a los temas que toca, y especialmente con la manera en la que hacen alusión como a los 70s. Creo que es algo bastante recurrente, ¿no? El tema del envejecer con gracia o no envejecer con gracia. X me hizo romper, o más bien hacer una excepción a una opinión que yo tengo en el cine que me molesta mucho en la actualidad, y es que yo aborrezco, pero en serio aborrezco las películas que salieron después del 2010, que son en los 80s. Lo aborrezco, porque siento que es una manera rara o sea, al menos yo lo siento como que muchos directores sienten que no hay nada que vale la pena contar de ahorita. Siempre es necesario volver al pasado para hablar de una buena historia. Siento que con X no se sintió así, o sea, siento que me cayó en la boca de muchas maneras, porque cuando una película de horror va a salir y o sea, dicen que va a ser en los 80s, lo primero que pienso es Stranger Things. Pero X no, X me cayó en la boca, o sea, vino a hacer algo mucho más diferente. Realmente no es así como que el slasher supremo, ni el slasher elevado, ni siquiera, pero toca muchos temas que yo creo que no son tocados con habitualidad en el cine. Por ejemplo, esto de la pornografía. O sea, ver una película que tenga esa premisa se me hizo algo muy refrescante, la verdad. Y de nuevo, o sea, yo siento que sí tuvo sus escenas, pero jamás sentí que cayó en el morbo de ninguna manera. No. De hecho, hasta hace un comentario acerca de la industria de cine para adultos y la industria del cine de terror. Y esa es su parte más Boogie Nights. Esa es la parte más Boogie Nights, porque al final de cuentas, incluso la película en la cara te está haciendo el contraste de que mientras está grabando la película de adultos, está pasando una escena de terror. Y ves las similitudes y es como, te lo están gritando prácticamente. Y también, por ejemplo, algo que comentó... algo que comentó que es muy importante es que no juega con la audiencia al factor, no le juega mal a la audiencia el factor nostalgia, lo sabe utilizar muy bien para lo que es, y no te trata de vender algo más que la misma historia.
Y no sé, o sea, obviamente yo siento que seleccionaron los 70s no solo para hacerle como la oda y la referencia a la masacre de Texas, sino que también, o sea, pues es un punto muy importante donde pueden hablar muy bien acerca de lo que es el tema de la sexualidad y cómo se forma como un tabú en esa época y cómo se puede llegar a explorar. Y incluso en una escena donde están de que antes de la canción, creo que es donde el personaje de la actriz de Jenna Ortega dijo de que no, yo la verdad me comprometo con una sola persona y todo esto y tiene como, muestra sus valores y muestra su ideología, y luego de repente, por otro lado, está una de las actrices que va, o sea, una de las actrices dentro de la película, para la película de adultos, que le dice, y le empieza a saltar el discurso de la exploración de la sexualidad y todo esto, donde ves dos contrastes que están bastante marcados, y es una muy buena pieza de diálogo, la verdad. No, pero es que el personaje de Jenny Ortega, que yo en serio estoy muy feliz de que ella es parte de esa película, porque yo creo que su rol en la industria ahorita es pues muy interesante, especialmente porque pues ella es la Final Girl de Scream, ¿no? De Scream. Y entonces está en esta película y yo la vi y admito que por todo el marketing dije, ella va a ser la Final Girl de X. Y me encantó que Maxine me cayó la boca. Maxine es la mejor Final Girl que he visto en mucho tiempo. Yo la amo. Yo admito que en mis días malos, yo sí me paro enfrente del espejo y me veo a los ojos y digo, I will not accept a life I do not deserve. Y es que, o sea, todo el subtexto de X es brillante. O sea, toda esta parte de que ella viene de, bueno, eso no me voy a adelantar, pero sobre el personaje de Jenny Ortega, es muy interesante ver la dinámica que tiene con su novio, porque todo el rato el novio se la pasa fregándole con que ella tiene que dejar de ser una mojigata, como una le puritana. Dicen. Le molesta que ella esté como juzgando, pero yo creo que realmente lo que estaba pasando en su cabeza es que ella empezó a cuestionarse muchas cosas por las que su novio la juzgaría y le regresó la jugada de una manera muy satisfactoria. Sí. Toda esa conversación y donde ella dice, ¿sabes qué? Quiero estar en la película. O sea, y el güey se vuelve el puritano realmente, o sea, te das cuenta de que él era quien pues realmente le estaba como retrayendo, porque ella al final dijo, y si yo hago la película y yo quiero hacer yo hago lo que yo quiero, sí le cae a la boca muy impresionante. Porque, a ver, para que la gente no se pierda, ¿de qué trata X? X trata sobre un grupo de chavales. Cineastas. jóvenes innovadores. El director ya ves que quería hacer su artsy film. Ajá. Sí, de que es que lo mío no es simplemente pornografía, lo mío va a ser de arte. Y creo que se puede justificar que está hecho en los 70s porque el porno que se refleja es el porno de Boogie Nights, que es el porno de X, no es el porno que se hace, no de la forma en la que se hace hoy en día. Entonces no se podía hacer ese juego tampoco. Pero bueno, X trata sobre un grupo de variado de gente, un director, un productor de cine, cada quien con unas personalidades muy marcadas, muy bien dibujadas, que están grabando una película para adultos y se van en road trip a buscar dónde la pueden grabar y llegan a la granja de unos señores ancianos. ¿Y qué hace la película? Es un slasher, obviamente. Los ancianos están locos, sobre todo la señora Pearl, un villanazo que aparte es Mia Goth maquillada. Es la misma protagonista haciendo un doble papel, ¿no? Y lo que hace X, sobre todo, al menos la lectura que yo tuve al principio, es que muestra como cada quien lo que el sexo y el amor es para cada quien. Como el director y su pareja, no su pareja, su amante, tienen ese ego. O sea, desde la escena en la que están en la gasolinera, se va reflejando todas esas intenciones que luego salen revelados cuando los personajes son llevados al límite. Entonces, está muy cool porque también el contraste que hace, o bueno, la comparación, el símil que hace, es entre la sexualidad reprimida de Pearl, ¿no? de la anciana, y cómo eso le lleva a la locura, el haber fracasado en su intento de convertirse en una estrella pornográfica mundial. Y eso pues le genera ¿cómo podría ser? ¿Un FOMO?
Y ese es X, un concepto que me parece muy innovador. ¿No? Sí. Una duda, como son Pearl y X en el mismo universo y con la que va a salir, ¿en qué orden las deberíamos ver? Porque yo no las he visto. Pues realmente creo que no importa, o sea... Pero Pearl, en cuestiones como lineales, Pearl es primero, luego X y luego Maxine. No, luego sí. ¿Sí? Luego X, ¿no? Primero, no, primero es Pearl, luego es X y luego es Maxine. Maxine es secuela de... Sí. Y yo estoy muy emocionado por esa tercera parte. Yo también, pero no he visto Pearl y te envío que ya viste Pearl, Yo sé que me hablan de un lugar de envidia. Yo no te Así envidio no, en así no. absoluto. Yo no te envidio en absoluto. Sí, no, yo tampoco. Y por último, ya para ir cerrando el programa de el terror contemporáneo, hay una película que se me fue, realmente no es, es más atrás, 2015, 2016, que es El Demonio Neón. No sé si han visto El Demonio Neón. Uy. Bueno, vamos a hablar un poco sobre El Demonio Neón. Es una película que es de Nicolas Winding Refn del 2016. Es una película que yo creo que fue un salto muy grande en cuanto a terror y en cuanto a técnica cinematográfica. Es una película que habla sobre los parámetros de belleza, llevada muy inquietante, con imágenes igualmente, al igual que Yorgos Lanthimos, muy frías, pero con mucha carga, digamos, de contenido en las meras imágenes. ¿Tú viste The Neon Demon? Sí, es de mis películas favoritas. Yo también. amo que Elle Fanning es la protagonista, porque yo creo que su físico refleja muy bien como todo lo hegemónico, ¿no? Y, o sea, toda la película al final del día es una crítica hacia los estándares de belleza hegemónicos, ¿no? O sea, toda la toxicidad que hay detrás. Y yo creo que uno de los pilares de esa película, pues son las amigas, entre comillas, que ella hace cuando empieza a hacer su carrera como modelo, ¿no? Porque cada una representa como un área tóxica de la industria. Hay una que es como una estilista, que pues obviamente simboliza todo esto de cómo tienes que presentarte, cómo siempre tienes que tener una imagen perfecta. Luego está otra modelo que tiene muchas cirugías plásticas y muchas constantemente la miran como hacia abajo porque ella tuvo que modificarse corporalmente para poder entrar a la industria, que eso pues también es un tema bastante criticado injustamente, si me lo permiten, en el tema del modelaje. Y la tercera, no recuerdo muy bien como cuál era su rol. Pero también, bueno, también está presente en el papel del fotógrafo, que es como este hombre que él por su arte, él trata a los demás como quiere y se siente incómoda. En un principio, ya después lo domina cuando está tomándole fotos. La forma en la que el director te está planteando esa intimidad que el fotógrafo genera con su modelo, pero a la vez tan perturbador. Es que, aparte, algo que me gusta mucho de esa parte es que realmente nunca te dicen si sí pasó algo más o no. O sea, solo llega un momento donde se interrumpe la escena y pasa a la siguiente. Y es, pues, si lo ves así de una manera superficial, pues puedes asumir, ¿no? De que realmente no se propasó de ninguna manera más allá de lo que ya se había propasado. Pero si te detienes a pensarlo, pues esta es una representación de la industria, ¿no? O sea, muy fácilmente pudo haberle sucedido algo en esa parte, más porque sí se ve un cambio radical como en la personalidad de la protagonista después de esa escena, sea porque después de ese momento dijo, así es como son las cosas, o porque no pasó nada y dijo, yo soy la más chingona y yo soy mejor que todas, porque está muy interesante ver cómo ella poco a poco se va dando cuenta de que es más sencillo para ella conseguir las cosas que para sus amigas nuevas. Es precisamente por esto de la belleza hegemónica, ¿no? Es como el tema central, el concepto rector de la película. El concepto rector, y al final termina con algo de terror sobrenatural, igualmente, muy extraño. Es una gran película y yo recomiendo que la vean, ¿no? Tiene también la forma en la que graba algunas escenas, es muy novedosa, muy innovadora también. Okay. Y entonces se me hace muy raro que no haya tenido como más impacto. A mí no me gusta. ¿No te gusta la película en sí o el final? No, al final horrible, pero ahorita para allá. ¿A ti por qué no te gusta? O sea, está estúpidamente bien grabada, de que es muy bonita.
Y ya acaba lo que me gusta. Y ahí acaba el análisis. Y ya No, no es que quiero. no, se me hace muy en tu cara. Demasiado de que. Ok. Hay, aparte, el cambio del personaje de El Fanning se va a hacer muy repentino. O sea, no es que. Porque hay 10 minutos de un show de luces. Ok. Muy bonito. Pero no entiendo qué madres pasó en esos 10 minutos y de repente sale y ya es como horrible y ya trata mal a las demás. No sé, siento que es mucho más estilo sobre substancia. Y al final se hace demasiado cheesy. Como en contraste a todo lo demás. Con lo del ojo. Yo creo que era como para que no quedara duda de qué era lo que había pasado. Sí sentí que estaba tratando como tonto. O sea, que trata a la audiencia un tanto. No le confía a la audiencia. Creo que es porque creo que la película aquí adquiere un carácter más, pues sí, es más onírica también. Es fría en el sentido de que yo siento las imágenes muy plásticas, no plásticas, muy artificiosas también, muy artificiosas, aunque no son artificiosas, no utilizan CGI ni nada, pero las imágenes, la imagen donde se come el ojo, donde expulsa el ojo, que es incómoda a la vez que es colorida, a la vez que es muy llamativa, pero es inquietante, o sea, te pone los pies de punta, la piel de punta. ¿Cómo es? Eso hizo demasiado. Bueno, está bien, si tú lo dices. O sea, No sé si tampoco es de terror. la vi con un amigo y a mi amigo le gustó mucho. O sea, tal vez yo soy el problema en esta. Pero en lo personal se me hace. En general no me gusta mucho Nicolas. Ajá. Me gusta mucho Drive. Desgraciadamente. Pero por ejemplo, la de Only God Forgives. No, sí. como pueden ver, entonces el género del terror es un género muy grande que abarca muchísimos registros en el cine. Podemos tener películas desde las más ligeras, las más cómicas, de las más distendidas, las más densas. El terror más que un género, es un recurso que se puede usar en el cine. Entonces, yo soy muy feliz de que actualmente el género del terror abarque tanto y tenga tanto alcance, porque durante mucho tiempo sí fue un género, siempre ha estado presente desde un inicio, pero siempre ha sido un género un poco tratado de segunda mano. Creo que actualmente con las nuevas visiones vemos nuevos tipos de terror, hemos visto una explosión en cuanto a nivel industria muy grande y eso ha sido increíble, y películas que no sé, que se quedaron fuera, como no sé, Mandy de Panos Cosmatos, como Suspiria, la nueva Suspiria, Babadook, películas buenísimas, incluso las más comerciales, La Noche del Demonio, son buenas películas, El Conjuro. Autores hay muchísimos y muchos de los cuales nos faltan hablar aquí. Hay demasiadas tendencias del terror actualmente. En Francia, por ejemplo, llevamos ya años con algo que se llama extremismo francés, donde podrían ya entrar películas como Titán, como Raw, y como Martyrs, y nada, ese ha sido como un pequeño vistazo de lo que vendría siendo el terror actualmente. Películas que han sido importantes, que han llegado a ser nominadas, que han impactado fuertemente a nosotros y a muchos cinéfilos más alrededor del mundo, y nada. Eso ha sido entonces el tercer episodio de Viaje a la Luna. Espero que les haya gustado. Probamos una estructura ya diferente. Pues vamos a seguir pendientes. Vean más películas de terror, por supuesto que sí. Y dejen en los comentarios por qué El Resplandor de Stanley Kubrick es la mejor película de terror. Nada, eso ha sido todo. Nos podemos despedir. Y muchísimas gracias por ver este nuevo Viaje a la Luna. Nos estamos viendo en el siguiente. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye.